Hola, hoy les enseñaré a cómo crear un proyecto con Laravel Vite y Tailwind como CSS. Primero tenemos que abrir nuestra terminal. Bueno, lo creamos en la terminal. Nos vamos a la carpeta de CD. Bueno, yo lo voy a crear en la carpeta de Shan. Ustedes lo pueden crear en cualquier carpeta que quieran. Shan, httdocs y httdocs. Es ahí donde yo creo mis proyectos. Ustedes pueden utilizar, no sé, en su escritorio o cualquier otra carpeta. Ahora ahí simplemente ponemos el comando de composer create project y Laravel. Y aquí ponemos el nombre de nuestro proyecto. Yo en este caso voy a usar un proyecto que ya tengo hecho, que es calculadora 3. Ahí ya está. Ahí ya nos va a empezar a crear nuestro proyecto. Ahora simplemente esperamos a que termine de instalar todo, de descargar todas digamos, todas las librerías y archivos. Entonces ya terminó. Ahí ahora entramos a la carpeta que nos creó. Nos creó calculadora 3. Ahí ya estamos dentro de la carpeta. Le damos. Si vemos aquí, ya nos creó una serie de carpetas y archivos. Laravel trabaja con MVC, entonces aquí nos crea todas las carpetas para trabajar con el modelo vista controlador. Ya estando aquí, a ver, ahora ya estando ahí, vamos a crear. Bueno, podemos primero, ah, si quieren, primero abrimos el Visual Studio, le ponemos code punto y se nos va a abrir la carpeta. Bueno, para que les abra exactamente, deben estar exactamente en la carpeta donde tienen su proyecto. Deben estar en esta carpeta y ponerle code punto para que les abra el Visual Studio en ese proyecto. Ahora aquí nos vamos a ver, déjenme acomodo esto. Ahí está. Ahora aquí ahora vamos a instalar lo que es el Tailwind CSS y todas sus dependencias. Para esto vamos a usar npm. Ustedes deben de tener instalado ya lo que es Node.js y pues ya bueno, saber un poco acerca de esto. Cuando para hacer esto simplemente ponemos este comando npm install, npm install -d, perdón, -d mayúscula, y ahí ponemos tailwind css y le ponemos post css auto prefisher. No sé cómo se pronuncia bien, pero prefisher. Le damos y ya va a empezar a instalar las dependencias de Tailwind. No sé si observen que se nos crearon unos archivos. Se nos creó el archivo. A ver,
se nos crearon estos archivos de Composer, si no vi mal. Ahora vamos con el comando npx, con el npx, parecido a lo que pusimos este tailwind css, y ponemos ini para inicializar el cs. Bueno, más bien para crear los archivos que vamos a configurar dentro de nuestro proyecto, porque si no creamos estos archivos, nuestro proyecto no va a poder visualizar el CS que vamos a poner en nuestro proyecto. Así que ya simplemente lo ponemos y vamos a ver cómo se crean dos archivos. El que dice postcss.config.js y el tailwind.config.js. Esos archivos son muy importantes para nuestros estilos. Ya que creamos esos archivos, ahora nos vamos al tailwind config, donde el archivo que se nos creó. En el tailwind config nos vamos a content, donde la sección donde dice content, dice module export y tiene content 10. Todos los archivos son configurables, pero ahora solamente nos interesa este. Aquí vamos a poner estos comandos, bueno, estas rutas: resource, diagonal, asterisco, raíz, y ponemos .blade, .php. Ponemos una coma, le damos y repetimos todos estos comandos. Repetimos este comando. Ay, no, ya me equivoqué. Vamos a poner este comando de vuelta. Son 3 veces lo que lo tenemos que poner, pero aquí al final de estos dos tenemos que cambiar estos. Aquí es .js, y como estamos trabajando con Vite, obviamente tenemos que estar la carpeta de .view, los archivos .view. Ahora, ya que pusimos esto, aquí ya está configurado nuestro archivo tailwind. Ahora lo que nos falta es irnos a ver a nuestro resource css.cs. Aquí vamos a instalar, por ejemplo, donde vamos a estar agarrando los estilos. También esto es importante para que el proyecto pueda mostrar los estilos que vamos usando. Aquí simplemente ponemos tailwind y components, y otra vez @tailwind. Y ahora el último es utilities, y listo. Son solo esos 3 archivos. Ahora nos vamos aquí ya tenemos que estar en la carpeta de nuestro archivo y corremos este comando npm run dev, le damos y ya nuestro proyecto ya tiene que estar corriendo. A ver, aquí bueno, aquí nos abrió aquí en esa carpeta, pero no vamos a usar esa carpeta. Entonces acá vamos a usar el, por así decirlo, el servidor de
¿cómo se llama? Del Laravel, que es nprun servet. Oh, Dios. No, perdón, me equivoqué. El comando no es nprun servet, es php. php run servet. Ay, perdón, me salí de la carpeta. Ando muy tonto ahora. cd, tenemos que entrar a la carpeta. Tenemos que entrar a la carpeta donde está nuestro proyecto. cd shan. Oh, perdón. cd shan. htdocs. Calculadora. Le damos ahí. Y ponemos nuestro comando. No, npm. Perdón, php. Artisan, php, artisan. Es que ya no recuerdo bien. Artisan server. Ahí está. Es php artisan server el comando. Ahora aquí ya nos va a abrir lo que es como cuando inicializas un proyecto en Laravel, te va a abrir esto. Ahora, aquí estamos usando Laravel 10 y pues no, Laravel 10 no tiene muchos cambios, digamos, al momento de crear el proyecto. Entonces ya nuestro proyecto está corriendo, ya no nos está mostrando. Esto es para activar los estilos. Si tú no corres este comando, perdón, a ver, déjenme les muestro. Si tú no corres este comando, el nprun dev, sus estilos no se van a mostrar. Y esto es para que supuestamente el Vite y el Laravel corran. La verdad no me he puesto a ver si es cierto que si te muestran los estilos, pero vamos a hacer la prueba. Es que supuestamente uno corre te manda una IP diferente, pero vamos a ver. No, al parecer sí se necesita correr ¿cómo se dice? En el Bueno, se necesita correr el Artisan Server, pero creo que aquí necesita esta en la que dice localhost. A ver, parecer no me muestra nada, entonces voy a usar esta, la de PHP Artisan Server. Esta es la que yo siempre uso y pues ya se activó. Entonces aquí ya nos está mostrando esto. Todo esto que se nos muestra está en nuestro archivo view en welcome. Aquí en welcome ya nos da como un archivo o una presentación por default, así por decirlo. Entonces aquí vamos a hacer una prueba nada más. O bueno, cuando vayamos a crear nuestro archivo desde cero, tenemos que integrar en los estilos. Aún no están integrados los estilos a la página principal, así por decirlo. Ahora ahí, aquí voy a entrar a mi repertorio de Git. Tengo un proyecto que es de una calculadora en PHP. Por si les interesa, ahí pueden ver el código y pues usarlo. Está libre, no es un código libre. Entonces aquí copiamos el código. Ya lo tenemos copiado. Ahora nos vamos a nuestro proyecto en Visual Studio. Aquí ya simplemente lo pegamos, pero aquí en donde está nuestro head tenemos que integrar los estilos a través de Vite. Para integrar los estilos de Vite tenemos que poner este comando de Vite. Es como
No recuerdo bien cómo se llaman estos, pero es igual que poner un comando de Laravel. No, que aquí hay que ponerlo. Aquí se puede usar de diferentes formas dependiendo qué vas a integrar. Por ejemplo, aquí no solo vamos a integrar el CSS, entonces ponemos esto. Ponemos los paréntesis, coma y la ruta. A ver, nuestra ruta viene desde aquí, desde resources. Tenemos una diagonal, resources, CSS, diagonal y el nombre de ese archivo, add.css. Y ahí simplemente lo guardamos. Ahora acá donde nos estaba mostrando esto, simplemente le damos recargar. Perdón, es que yo ya tengo una ruta creada ahí. Cuando creamos una ruta aquí, un archivo root, tenemos que borrarlo porque como manda datos a ¿cómo tiene? A nuestro controlador, así por decirlo, porque aquí lo tengo conectado a un controlador. Entonces pues necesita mandar datos y no encuentra esa ruta. Por aquí no la hemos todavía definido y no vamos a trabajar con ese archivo. Entonces aquí ya nomás queremos ver eso y ya nos creó el archivo. Este proyecto es uno que tengo ahí en mi repertorio de Git. Yo, bueno, ahí ya les dejé cómo está la ruta de mi Git, por si quieren verlo. De todos modos estaré subiendo un video esta semana sobre cómo crear una calculadora de este estilo. Y pues eso sería todo. Así se crea un archivo, un proyecto con Laravel 10 y Vite, y junto con estilos de Tailwind. La verdad, Tailwind es una de las, digamos así, de la librería de estilo que más me gusta. También me gusta Bootstrap, pero Tailwind me gusta un poco más, no sé, porque Tailwind me gusta usarlo con Laravel. Entonces, pues eso sería todo. Si les gusta, pueden suscribirse a mi canal, darle like al video, compartirlo. Y pues, pueden comentarme cualquier otra duda que tengan o alguna cosa rara que haya dicho y que haya hecho aquí en este video. Y eso sería todo. Nos vemos y hasta el siguiente video.